Muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy a cargo de la doctora María del Carmen Lavalle. Les recuerdo que a lo largo de la clase pueden participar con micrófono y cámara a fin de que esta sea más dinámica. En caso de que no tengan bien asignado su nombre, pueden reacomodarlo desde la ventana de participantes. Allí pueden encontrarse a sí mismos y seleccionar la opción renombrar para cambiar su nombre en caso de ser necesario. También les recordamos que para que la clase se desarrolle de forma ordenada, recomendamos abrir el micrófono cuando quieran participar y luego cerrarlo para evitar que se produzcan ruidos ajenos a la clase. Por último, ante cualquier duda o dificultad que tengan, me pueden escribir por medio del chat. Aparezco como moderador para que les brinde soporte. Dicho esto, sin más, muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, doctora. Cuando quiera podemos comenzar. Hola, buenas noches. Me tenés que permitir compartir la pantalla. Adelante. A ver. Vamos a compartir la pantalla. Voy acá, compartir. Ahí está. Bien, te confirmo que ya estoy viendo, restaría nomás por el manual. Ahí, ¿estamos? A ver, ¿vos lo estás viendo en grande ya? Yo sí. Ah, no, yo no. ¿Podés probar compartir de la misma forma que vimos hace un ratín? Compartir pantalla completa. La primera opción de las que aparece. ¿Ahora? A ver, ahora sí, perfecto. Sí. Buah, lo logramos. Comenzamos. Bien. Lo logramos. Espérate un chiquito que vamos a poner así. Listo. Bueno. Vamos. Listo. Ahí está. Bueno. ¿Me escuchan todos? Arrancamos la clase de hoy. Espero no me odien. Les doy un lindo paisaje de lo que para mí es mi lugar en el mundo, Venecia, que es un lugar increíble, único. Y vamos a empezar esta clase de hoy, que no es tan agradable como es esta postal de Venecia, que son las alteraciones electrolíticas. Bueno, sí, ustedes ténganme paciencia porque hasta que... Ahí está. Bueno, como todos sabemos, en un paciente estable, tanto los líquidos como los electrolitos no se encuentran estáticos en cada uno de los compartimientos, sino que hay un movimiento constante que lo que continuamente busca es la estabilidad para poder realizar una correcta homeostasis. Entonces, ante una agresión determinada, se van a producir cambios en la composición de estos compartimientos corporales que van a intentar compensar esa agresión y de esta manera realizar una correcta homeostasis. Estos desequilibrios, de acuerdo a su gravedad, pueden llegar a generar cambios neuroendocrinos, hormonales, metabólicos, pero lo que tiene que quedar en claro es que el desequilibrio electrolítico o ácido-base por sí mismo no constituye una enfermedad, sino que generalmente son el resultado de respuesta ante alguna patología. Nos va a dar una idea, su conocimiento de qué es lo que está ocurriendo en el medio interno de nuestro paciente, y también nos va a permitir evaluar la evolución de una enfermedad determinada que tenga el paciente o inclusive de su tratamiento. Existen distintos ácidos que podemos medir, como el bicarbonato, el cloro, el lactato, los cuerpos cetónicos, fosfatos, etc. Pero a lo que quería llegar era esto, que es por qué decimos que el dióxido de carbono es ácido. Decimos que es ácido por la reacción que tiene el CO2 con el agua, que produce ácido carbónico e inmediatamente se disocia provocando liberación de hidrogeniones. Entonces, por eso, por esa reacción que tiene el CO2 con el agua, es que se considera un ácido,
que lo vamos a ver después en los desequilibrios ácido-base respiratorios y metabólicos. El CO2 es el principal componente de la regulación respiratoria, que también lo vieron en otras clases porque ya en el chat tuvimos así como una discusión al respecto. También el organismo, por su parte, tiene como amortiguadores para tratar de mantener siempre este equilibrio del que hablé en el principio. Y estos amortiguadores o buffers van a ser diferentes de acuerdo al compartimiento corporal al que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, el compartimiento intracelular, los principales buffers son el fosfato y la hemoglobina. En el intersticial son los aminoácidos y en el intravascular es el bicarbonato y las proteínas plasmáticas. Ahora, esto es un concepto que lo tienen que recordar siempre. Existen dos regulaciones principales que van a modular el pH corporal. Por un lado está la regulación pulmonar, llevada a cabo por la ventilación alveolar, que lo que va a hacer es regular la concentración de CO2. La particularidad que tiene este tipo de regulación es que comienza enseguida, a los segundos de generarse un desequilibrio con el CO2 o con la acidez del organismo, lo primero que va a actuar para tratar de compensar ese nuevo estado de pH va a ser la ventilación alveolar. Y como segundo órgano importantísimo en la regulación del pH corporal está la función renal, que lo va a hacer a través de la regulación del bicarbonato. La diferencia que tiene la función renal con respecto a la ventilación alveolar es que su resultado regulatorio se va a ver luego de horas y hasta 3 a 5 días posteriores de haberse generado esta alteración en el pH. Y esta fórmula que en algún momento vimos en la carrera, tanto en química biológica como en fisiología, la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch del pH, simplemente la traigo a colación para que vean cómo ya en la fórmula de regulación del pH existe y figuran tanto el componente metabólico que regulan los riñones como el componente respiratorio que regula la ventilación alveolar. Observándose que, por ejemplo, el CO2, el componente respiratorio, tiene una relación inversamente proporcional con el pH, es decir, que cuanto mayor CO2 haya, menor va a ser el pH, porque como vimos recién, el CO2 se considera ácido. Y por su parte, cuanto mayor sea el valor de bicarbonato, es directamente proporcional al cambio de pH, mayor va a ser el pH, o sea que va a tender a la alcalosis. Esto es un concepto que es importante que entiendan para saber qué es lo que pasa con el sodio, que es el primer elemento que vamos a ver a continuación, que de la cantidad de sodio va a depender la tonicidad del medio extracelular. Entonces nosotros podemos ver que en un medio hipotónico, en el cual la cantidad de solutos que encontramos en el medio extracelular es poca y hay gran cantidad de agua en relación del exterior de la célula con el interior de la célula, ese líquido o esa cantidad de agua de más que va a presentar el medio extracelular va a tratar de diluir la cantidad de solutos que hay adentro de la célula. Entonces va a entrar agua y va a hinchar a la célula. En esta célula aislada hasta resulta gracioso ver cómo se hincha la célula, pero vamos a ver después qué es lo que pasa en el organismo. En un medio isotónico, es decir, que hay igual cantidad de solutos y de solvente, tanto en el interior como en el exterior de la célula, vemos que hay un equilibrio correcto en el cual no produce modificaciones en el tamaño de la célula porque tanto la entrada y salida de agua es proporcional. Lo opuesto a lo que vimos en la primera situación de hipotonicidad, vamos a tener
cuando en el medio extracelular hay mayor cantidad de solutos que de solventes. Entonces, ahí el agua de adentro de la célula sale para tratar de diluir esos solutos, produciéndose un achicamiento o deshidratación de la misma. Entonces, entendido este concepto, si todos lo entendieron, vamos a ver qué es lo que pasa con el sodio. El sodio que nosotros normalmente medimos cuando determinamos el medio interno, lo que hace es ver el equilibrio que existe con el agua, más que interesarnos el valor en sí del sodio, que sí es importante, pero nos está dando una idea de el equilibrio existente del agua y su distribución en los diferentes compartimientos. Entonces, en una situación de hiponatremia, nosotros vamos a tener un medio extracelular con, digamos, poco soluto, ¿sí? Entonces, y con mucha agua, con respecto al medio intracelular. Entonces, ¿qué pasa? Lo que habíamos visto en esa celulita que se hinchaba, el agua que hay por demás en el medio extracelular ingresa dentro de las células cerebrales produciendo un edema cerebral progresivo. Esta situación va a ser más grave cuanto más rápido se genere esta situación de hiposmolaridad o de hiponatremia. Si la hiponatremia es aguda, no le da tiempo al cerebro a que ponga en funcionamiento sus mecanismos compensatorios y se produce este edema cerebral progresivo. Ahora, una vez que pasa determinado tiempo en esta situación de hiponatremia, el cerebro va a tratar de no hincharse, por decirlo de una manera para que entiendan todos, porque aparte el cerebro tampoco tiene lugar para donde hincharse, porque tiene la calota, los huesos del cráneo, que impide que se pueda expandir para demasiados lugares. Lo cual también es un problema, puede generar una herniación, ¿sí? Entonces, uno de los mecanismos que tiene para evitar de edematizarse es que empieza a haber un flujo de líquido desde el intersticio hacia el líquido cefalorraquídeo por una diferencia de presión hidrostática. Se hace mayor la presión hidrostática en el intersticio y pasa al líquido cefalorraquídeo como una forma de defensa de evitar ese edema cerebral. Otro mecanismo de defensa que tiene el cerebro es la de eliminar de las células sodio y potasio, para de esta manera permitir adaptarse a las neuronas a disminuir ese edema del agua que le entró de golpe. Entonces son mecanismos que después vamos a ver también en la hipernatremia. Una situación que es catastrófica la combinación, porque potencia los dos efectos nocivos de ambas cosas, es la combinación de la hiponatremia con la hipoxemia. La hiponatremia ya tiene los problemas que acabamos de ver y la hipoxemia tiene los problemas que ya todos conocemos. Pero cuando los dos se juntan, es como que se potencian y se hace peor. Sobre todo cuando esta hipoxemia presenta una presión arterial de oxígeno menor a 70 milímetros de mercurio. Acá lo que se produce va a haber un aumento de la presión intracraneana que va a generar una disminución de la presión de perfusión cerebral, lo cual es catastrófico. Tenemos la ventaja de que nuestros pacientes no construyen edificios, no tienen que operar a nuestros hijos, pero es una situación que igualmente debemos proteger y que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con hiponatremia, lo que vamos a tener que intentar es de restituir el sodio, ¿sí? Entonces, para lo cual calculamos el déficit de sodio. ¿Cómo se calcula el déficit de sodio? El déficit de sodio se calcula como el sodio deseado
recuerden que ustedes no pueden llevar de una hiponatremia a la normalidad a un paciente. Entonces, tienen que hacer un cambio gradual. Entonces, yo lo que les recomiendo es, si tienen una hiponatremia de, no sé, por ejemplo, 120 miliequivalentes, traten de subirlo a 125, 130, no vayan directo a 140 para evitar este cambio brusco de tonicidad en el medio extracelular, porque si no, les va a pasar el tema opuesto, van a deshidratar al cerebro y van a generar una hipernatremia. Entonces, calculen el sodio deseado, siempre menor al valor normal, menos el sodio que midieron, por el agua corporal total, ¿sí? El agua corporal total se hace con esta fórmula, que es 0,6 por el peso corporal, y una vez que tienen los miliequivalentes que les da esta fórmula, van a pasar la mitad de los miliequivalentes que calcularon en 12 horas. Y tienen que tener un control estricto del sodio cada 3 o 6 horas. Yo lo que les quiero aclarar en todo este tema del medio interno, el medio interno, la corrección del medio interno implica estar arriba del paciente muy pendiente, haciendo constantes controles, tienen que tener, para hacerlo bien, correctamente, y no así a la Bartola, tienen que tener alguna máquina que les pueda permitir medir el sodio, el potasio y todos los electrolitos que tengan que corregir. Pero lo fundamental de todo es que es un trabajo absolutamente artesanal. Acá ninguna de las fórmulas que estamos viendo, ni las que van a ver, les van a dar números mágicos que les resuelven la vida. O sea, ustedes hacen esto, le ponen esos equivalentes que le dio la fórmula, chau, corrigieron la anatremia o la van corrigiendo de a poco, no tienen que hacer ningún control y esto les da... No, no es así. La corrección del medio interno es un trabajo artesanal, que hay que estar arriba del paciente, se pone, se saca, se controla, se mide. No hay... uno tiene que saber de dónde partir, qué hacer, qué dar, pero no es que todas estas fórmulas le dan números mágicos salvadores que aplican eso y ya está resuelto el problema. No, hay que estar encima, hay que estar controlando, y a veces se pueden pasar y a veces no van a llegar y van a tener que seguir agregando, o sea, y hay que tener en cuenta otros factores. Entonces, no es un tema fácil el control del medio interno, ¿sí? Eso para que no se frustren, porque no es yo les doy las herramientas para que las sepan utilizar, pero después tienen que tener el criterio de hasta dónde y cómo, ¿sí? Pero no les doy nada que les salve la vida, que les dé un número mágico, que ya está, con eso se solucionó el tema. Bueno, en la hiponatremia crónica, como les dije antes, siempre cuando uno corrige el sodio tiene que hacerlo, tanto cuando está alto como cuando está bajo, hay que corregirlo lentamente. En el caso de la hiponatremia debe aumentarse 0,5 miliequivalentes litro-hora como máximo, para evitar el riesgo de la desmielinización osmótica, de la cual vamos a referirnos más adelante, así que no se preocupen. Teniendo un máximo de 10 a 12 miliequivalentes litro en 24 horas. Tengan en cuenta que si se llegara a producir una desmielinización por excederse y querer corregir el sodio demasiado rápido, los síntomas no los van a tener inmediatamente, sino que lo van a tener después de recién varios días de haber corregido la hiponatremia. Y una vez que aparecen, tarde piaste, son irreversibles, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco la hipernatremia. Yo lo que yo en mis clases trato de repasar puntos
importantes de la clase y darle algunas cosas que en la clase grabada no vieron como para complementárselas, ¿sí? No les voy a repetir todo lo que ya vieron en la clase porque si no me parece una pérdida de tiempo y aburrirlos, y más en un tema tan heavy como es este. Entonces yo repito lo que me parece que tienen que fijar. Y después les doy otras cosas como para complementar lo que vieron en la clase grabada. Después, obviamente, ahora hablo yo, después hablan ustedes. Después vamos a hacer casos clínicos, vamos a hacer cuestionarios que de ninguna manera tienen finalidad evaluatoria, simplemente porque como sé que hoy empezaron los exámenes o la posibilidad de dar examen, este cuestionario no tiene nada que ver con el examen, o sea, pueden contestarme lo que quieran, que nadie les va a decir nada, no les baja el puntaje, ni tiene finalidad evaluatoria. Lo que me interesa es poder interactuar con ustedes. Entonces, se me fue, tiene vida propia. Vamos a empezar a hablar de la hipernatremia. La hipernatremia podemos decir que se presenta cuando en los perros tenemos un valor de sodio mayor a 160 miliequivalentes litros y en los gatos mayor a 175. Y la gravedad clínica de esta hipernatremia va a depender, más que del valor en sí del sodio, va a depender de la velocidad en que se instauró esta hipernatremia, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a repasar, porque es importante que uno entienda la fisiopatología de qué es lo que está pasando en el paciente cuando tenemos una hipernatremia. Cuando ocurre una hipernatremia, automáticamente comienza un mecanismo de osmorregulación cerebral, en la cual podemos ver tres fases, ¿sí? En la primera fase, que es la que ocurre cuando recién se produce el aumento de sodio, en donde, por ejemplo, tenemos una concentración mayor a 190 miliequivalentes litro, lo primero que va a ocurrir es una deshidratación intracerebral, sobre todo cuando esto es agudo, ¿sí? El cerebro pierde volumen, se pueden producir, y ya lo vamos a ver luego, hemorragias focales, y este proceso va a llegar a su máximo esplendor a los 15 o 30 minutos, ¿sí? Si esta situación de hipernatremia continúa en el tiempo, van a empezar a desarrollarse los mecanismos de defensa cerebral que les mencioné ligeramente anteriormente, que es el ingreso de, por ejemplo, sodio o cloruro de potasio dentro de la célula cerebral para de esta manera equiparar un poco esa salida tan grande de agua y poder restituir en cierta forma el volumen celular de las células cerebrales. Entonces, en esta situación se va a producir, cuando empiezan a funcionar los mecanismos de compensación, va a haber una deshidratación intracerebral moderada, que va a lograr su máxima potencia a las 2 o 3 horas de iniciado este proceso de contraposición. La tercera etapa de esta osmorregulación cerebral es cuando aún continúa, después pasado estas 2 o 3 horas, continúa esta hipernatremia, entonces empiezan a formarse dentro de la célula cerebral lo que se conoce como osmoles idiogénicos. Estos osmoles idiogénicos lo que hacen es captar agua como esponjitas para de esta manera poder lograr nuevamente una hidratación intracerebral casi normal. Este proceso llega a su mejor acción a las 24-48 horas. Entonces, este es el proceso que ocurre cuando hay una hipernatremia y esta perdura en el tiempo. Si ustedes hacen una corrección rápida de la hipernatremia en este primer periodo,
en este primer periodo y hacen una corrección rápida del sodio, probablemente no tengan tantos problemas como sí lo van a tener si hacen una corrección rápida en esta tercera fase, en donde ya hay osmoles idiogénicos. Entonces, si ustedes restituyen muy rápidamente, están como cancelando el mecanismo de defensa que tiene el cerebro, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que ocurre con la hipernatremia? Si ocurre en forma aguda, va a haber una deshidratación intracelular, se va a producir una disminución del tamaño del cerebro. Esta disminución del tamaño del cerebro va a provocar el estiramiento de los vasos cerebrales y la ruptura de los mismos, y esto va a generar hemorragias cerebrales focales o subaracnoides. Por eso es que hay que evitar estos cambios bruscos en la concentración de sodio. Entonces, ¿cómo se trata la hipernatremia? En el caso de la hiponatremia habíamos determinado el déficit de sodio. En el caso de la hipernatremia hay que determinar el déficit de agua, para lo cual hay dos fórmulas, ¿sí? Una es la que calcula la cantidad de agua libre que uno necesita para disminuir el sodio plasmático a los niveles normales, llegar a 140, ¿sí? Yo les doy las dos fórmulas porque puede que encuentren las dos fórmulas en las distintas bibliografías. Pero la que yo les recomiendo utilizar es esta segunda, en donde no lleva al valor normal la natremia, sino que ustedes pueden determinar cuál es el valor de sodio que quieren alcanzar. Entonces, por ejemplo, si tienen una hipernatremia, como la que vimos nosotros recién, mayor de 190, yo les diría por ahí de bajarla de poner acá, de sodio deseado, poner 180, ¿sí? Pero no poner 140, porque si no van a generar un descenso muy brusco que es perjudicial, como lo acabé de decir. Después, bueno, el agua corporal total se calcula 0,6 por el peso corporal, y lo importante es que una vez que tienen este valor, el valor de agua que tienen que reponer, tienen que sustituir el 50% del volumen calculado en 24 horas, y después ir monitoreando el sodio cada 6 horas y ver cómo van a ir reponiendo el otro 50%, de acuerdo a los valores que les va dando. Por eso les digo que esto es algo sumamente artesanal, que hay que estar encima del paciente y contar obviamente con la máquina para poder controlar esto. Como les dije anteriormente, todos los cambios de sodio, la hipernatremia en este caso, tiene que corregirse lentamente, por eso la tortuga, durante al menos 48 horas. Y como les dije antes, en el caso de una hipernatremia crónica, la concentración sérica de sodio tiene que ir disminuyendo en no más de 0,5 miliequivalentes litro-hora por el riesgo de las complicaciones neurológicas. Sepan que el sodio siempre la principal complicación que les va a traer es neurológica a nivel cerebral, de las neuronas cerebrales, y que es un electrolito de suma importancia controlar en los pacientes críticos, ¿sí? Entonces, es importante que en casos de hipernatremia, en donde hay hipovolemia, oliguria y compromiso hemodinámico, se tiene que primero, siempre reponer la volemia, ¿sí? Y para reponer la volemia van a usar la solución fisiológica al 0,9% y también pueden llegar a usar el Ringer lactato, ¿sí? En segunda, luego van a reemplazar el déficit de agua para poder restaurar una natremia lo más semejante a lo normal, para lo cual van a utilizar
soluciones hipotónicas como la dextrosa al 5% o la solución salina al 0,45. Y en el caso de que tengan una hipernatremia con hipervolemia, puede ayudarlos el uso de diuréticos de asa, que va a ayudar a la eliminación de sodio, siempre y cuando la función renal sea normal, porque si hay disfunción renal, van a tener que hacer esta disminución con terapias alternativas como la hemodiálisis, ¿sí? Un punto que tenemos que tener en cuenta cuando miramos los análisis de un paciente al que tenemos que anestesiar es ver la relación de la glucosa y el sodio. Ustedes recuerdan que la glucosa es un osmol efectivo, lo que significa que atrae agua, ¿sí? Al atraer agua, el sodio que acompaña a la glucosa se va a diluir por el agua que arrastró la glucosa. Entonces se va a generar una pseudo hiponatremia, ¿sí? De esta manera, el valor que nosotros nos arroja, por ejemplo, la tira de un EPOC del sodio, no va a ser real porque va a estar diluido, ¿sí? Entonces, cuando tenemos glucemias altas, la glucemia va a arrastrar agua, va a diluir el sodio, nos va a generar pseudohiponatremia. Para lo cual necesitamos conocer cuál es el valor real de ese sodio. O sea, si tenemos un paciente diabético y nos da un valor de sodio alto o normal, y tenemos que ver cuál es realmente el valor del sodio. Para lo cual, ahí me van a tirar con algo, decir que estoy del otro lado, existen dos fórmulas. No lloren, no lloren. A mí les dije que me gusta Venecia y otra cosa que me gusta es Snoopy, lo adoro. Entonces, hay dos fórmulas. Yo les aclaro, yo estas fórmulas no me las acuerdo de memoria, las tengo en un cuaderno que para mí es como mi Biblia, que cuando tengo que echar mano lo leo, les digo, para que no les agarre desesperación. Esto uno no se lo acuerda, esto, pero tienen que saber que existe, ¿sí? Para poder corregirlo. Entonces, cuando ustedes tienen glucemias entre los 150 y 400 miligramos decilitro, ¿sí? El sodio va a aumentar 1,6 miliequivalentes litro. Entonces van a usar esta fórmula, en donde es sodio corregido es igual a glucosa medida menos la glucosa normal sobre 100 por 1,6, que sale de este valor, más el sodio que midieron, ¿sí? Ahora, cuando la glucemia les da por encima de 400, o sea, más de 400 miligramos decilitros, el sodio va a aumentar 2,4 miliequivalentes litros. Entonces, en este caso, se corrige con esta fórmula, ¿sí? Y de esta manera nos da el valor de sodio corregido acorde a la glucemia, ¿sí? Después vamos a hacer un ejercicio para encontrarle una utilidad práctica a esto. Pero lo importante es que lo tengan, que lo copien en algún lado y que si en algún momento tienen que echar mano, lo hagan. El concepto que quiero que les quede claro es que si ustedes tienen que operar un paciente diabético que está, obviamente que si está hiperglucémico más de 400, yo le diría que traten de, salvo que sea una cosa muy urgente, de acomodarlo un poco, pero sepan que si les da el sodio normal, lo más probable, más que esté normal, va a estar hiponatrémico, ¿sí? Entonces, no solo van a tener que bajar la glucosa, sino que van a tener que acomodarle el sodio. Esa es la idea que quiero que se lleven de. Vamos por el potasio, ¿sí? Ustedes saben que cuando se ingiere potasio en la dieta, va a estimular la secreción de insulina, la insulina va a activar la bomba de sodio-potasio y de esta manera va a ayudar a que ingrese potasio a la célula. Por eso
es parte del tratamiento de la hipercalemia, es el uso de la insulina, como vieron en la clase, que la finalidad que tiene es la de meter de vuelta el potasio adentro de la célula. Bueno, entonces, acá tenemos el movimiento del potasio. Ustedes ven que en caso de una acidosis, el potasio sale de la célula junto con el magnesio y entran los protones como para tratar de compensar. Y se puede generar una hipercalemia. Caso opuesto ocurre en el caso de una alcalemia, en donde se va a producir el ingreso de potasio a la célula y la salida de hidrogeniones. Y se puede llegar a producir una hipocalemia. Acá lo importante del potasio es que hay que tener que fue otro tema de discusión en el chat, hay que tener un correcto manejo de la ventilación del paciente, porque esto puede afectar el nivel de potasio. La alcalosis respiratoria lo que va a hacer es disminuir el CO2, porque, por ejemplo, el paciente está taquipneico, y va a generar que ingrese, que el potasio se mueva hacia el interior de la célula, generando hipocalemia. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si se está realizando un soporte ventilatorio durante la anestesia, se debe monitorear el CO2, por eso es importante contar con un capnógrafo para tenerlo dentro de los niveles normales o ligeramente elevados en el caso de una hipocalemia. Porque durante la recuperación anestésica hay que tener en cuenta el impacto que tiene la disminución del potasio en la fuerza de los músculos respiratorios. Y hay que tener controlada la respiración antes de sacarle todo soporte ventilatorio, ¿sí? Porque se acuerdan que la hipocalemia genera debilidad muscular. Entonces, al generarle debilidad muscular, no solamente se debilitan los músculos del cuello, que por eso los gatos están con la cabeza colgando, sino que también se debilitan los músculos respiratorios. Y eso es lo que nos importa a nosotros en el acto anestésico. Por eso es importante controlar el potasio y la ventilación. Porque seguimos relacionando todo, porque se acuerdan que yo les dije que la ventilación alveolar era el primer mecanismo que regulaba por ejemplo, la acidosis o alcalosis respiratoria dependía de la ventilación alveolar y que tiene la particularidad que comienza a actuar o a regular en segundos. Entonces es muy importante tener... estoy media obsesionada, tengo la ventana abierta, la otra vez me entró una paloma que me pegó un susto, entonces escuché un ruido y dije, chau, me entró otro bicho y por eso miré. Bueno, seguimos. Tengan presente que al suplementar potasio hay que hacerlo diluido en solución fisiológica y no en soluciones glucosadas, porque las soluciones glucosadas estimulan la liberación de insulina y la insulina va a hacer que se meta el potasio adentro de la célula. Entonces, si estamos queriendo tratar una hipocalemia, si estamos tratando una disminución en el potasio y le ponemos algo que hace que el potasio entre de vuelta a la célula, no lo vamos a poder normalizar. Por otro lado, si es posible, hay que administrarlo por una vía central porque el potasio es muy irritante. Yo les digo la verdad, pocas veces usé la vía central, es tan lento como se tiene que pasar el potasio en forma controlada que no llega a irritar demasiado porque está diluido, pero cuando tienen que, yo por ahí sí les diría que usen una vía central cuando tienen hipocalemias muy severas que tienen que poner más cantidad de potasio en la solución fisiológica y que por ahí sí el potasio está más concentrado y puede resultar irritante. Pero si son hipocalemias leves o moderadas, pueden usar una vía
digamos, periférica, pero lo que sí asegurarse que el catéter esté correctamente puesto, ¿sí? También hay que tener en cuenta la pseudo-hiperpotasemia que se puede generar cuando uno pone un elastiquito o un lazo en una vena y se demora en tomar la muestra, puede producirse una pseudo-hiperpotasemia, porque se rompen los glóbulos rojos, entonces liberan el potasio que tienen adentro y se genera hiperpotasemia, o cuando se demora en procesar la sangre, no está bien conservada, como pasa con el lazo, los glóbulos rojos se rompen y se libera el potasio de su interior y se genera una pseudo-hiperpotasemia. El magnesio es como un electrolito olvidado, pero que no hay que olvidárselo porque se interrelaciona con todos los demás, entonces siempre es importante, por ahí uno no le da importancia y no lo pide, pero acostúmbrense a pedir el valor del magnesio, porque cualquier déficit de magnesio va a causar pérdidas renales adicionales de potasio. Entonces, si nosotros estamos queriendo corregir el potasio y no lo logramos, a pesar del tratamiento, la hipocalemia se hace refractaria al tratamiento, yo les diría chequeen el magnesio porque a veces la hipomagnesemia les va a generar pérdidas renales adicionales de potasio y no lo van a poder corregir. Por otro lado, también hay que corregir cualquier déficit de magnesio, ya que la hipomagnesemia puede generar resistencia a la insulina y en el caso de tener una hipercalemia, si la célula está resistente a la insulina, no va a permitir el correcto tratamiento que uno hace, que da insulina para meter de vuelta el potasio entre la célula. Entonces, si estamos con hipomagnesemia, se va a ser resistente a la insulina y no vamos a poder meter de vuelta el potasio entre las células. Vamos a empezar con el calcio. Ahí tienen los valores normales del calcio total y del calcio iónico. Recuerdan que el calcio, el 98% del calcio se encuentra en el hueso y el 2% solamente es extracelular. De ese 2% extracelular, el 55% se encuentra como calcio ionizado, que es el biológicamente activo. Un 10% está formando complejos con citrato, lactato, bicarbonato, y un 35% está unido a proteínas, ¿sí? Y de estas proteínas, el 80% está unido a albúmina. Por eso es importante cuando el calcio sérico unido a las albúminas puede estar aparentemente disminuido por presentar hipoalbuminemia. Entonces, ojo con las hipoalbuminemias que les pueden dar como pseudo hipocalcemias, ¿sí? Bueno, estos son todos conceptos que se tienen que acordar, también anotarlos, que es, por ejemplo, ante un calcio total alterado, siempre hay que medir, siempre que tengan calcio alterado, midan la albúmina y corrijan el valor del calcio con la fórmula que está ahí abajo, si hay hipoalbuminemia, ¿sí? Porque la hipoalbuminemia principalmente lo que les va a causar es disminución del calcio total. Entonces usan esta fórmula que está acá y hacen el calcio total corregido. El calcio iónico también puede sufrir cambios sin estar alterado el calcio total, como por ejemplo puede pasar en la alcalosis respiratoria aguda, en donde va a haber disminución del calcio iónico porque se une a las albúminas, ¿sí? Entonces, 0,16 miligramos de cilitro cada 0,1 unidad que aumenta el pH. Recuerden que la hiperventilación va a generar como síntomas de hipocalcemia. Pueden ocurrir alteraciones en la alcalosis respiratoria crónica y en la alcalosis metabólica. Y recuerden que la paratormona va a disminuir la afinidad del calcio con la albúmina y de esta manera va a aumentar el calcio iónico.
Así que son todas cosas para tener en cuenta que no las van a tener siempre en la cabeza, pero cuando tengan problemas con el calcio, sáquenle una foto a esto, léanlo en el momento oportuno y fíjense si esto los puede ayudar con algo de lo que está pasando. Porque tampoco los quiero enloquecer. Recuerden que una hiponatremia menor a 120 miliequivalentes litro va a provocar un aumento del calcio unido a proteínas. La hipernatremia, estas son todas las relaciones que hay entre los electrolitos. Fíjense que acá cómo altera el calcio la concentración de sodio. Si tenemos una hipernatremia mayor a 155, va a disminuir el calcio unido a proteínas y va a afectar el calcio iónico. En el caso de una hiperfosfatemia aguda, disminuye el calcio iónico porque aumenta la fracción unida al fósforo y aparte, en la hiperfosfatemia aguda, se va a provocar precipitación de fosfato de calcio en los tejidos. ¿Sí? El calcio iónico siempre mídanlo cuando tienen valores de albúmina alterados o valores de calcio total alterados. ¿Sí? Es el consejo que yo les doy. Tengan presente que el hipertiroidismo también puede generar hipercalcemia porque las hormonas T3 y T4 van a estimular directamente la reabsorción ósea. ¿Sí? Y una causa frecuente de hipocalcemia es la que se produce, eso ténganlo en cuenta, cuando no se respeta la relación del citrato en las bolsas de transfusión. Hay que tener siempre una relación entre el citrato y la cantidad de sangre que uno mete en la bolsa. Si la bolsa está hecha para medio litro de sangre, ¿sí? La cantidad de citrato, si mi memoria no me falla, es de 30 mililitros dentro de la bolsa. Entonces ustedes tienen que recolectar 470 mililitros de sangre. Si ustedes en una bolsa con la cantidad de citrato para medio litro ponen 200 centímetros o ponen la mitad, ¿sí? Van a provocar una precipitación intravascular del calcio iónico por el exceso de citrato. Entonces, eso también ténganlo en cuenta, sobre todo cuando van a hacer transfusiones dentro de la cirugía. Por eso, cuando ustedes tienen que juntar menos cantidad de sangre o porque el paciente es chico y no pueden sacarle medio litro, o porque no necesitan tanto y van a sacar menos, también extraigan el proporcional del citrato de adentro de la bolsa de transfusión. ¿Sí? Bueno, como siempre, el magnesio tiene su aporte y se mete en todo. Cuando hay una hipomagnesemia severa, menor a 1.2 miligramos de decilitro, puede también generar hipocalcemia porque inhibe la liberación de paratormona. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que la paratormona se libera ante la disminución de calcio. Y lo que hace es liberar el calcio al plasma del hueso y ayuda en la reabsorción ósea. Bueno, vamos a ver reglas mnemotécnicas para acordarse los valores normales y poder de esta manera interpretar los resultados del laboratorio. Fíjense que la mayoría de, que todos los valores del medio interno tienen un 4 en su haber. Entonces, el pH normal es 7,4, la presión de CO2 normal es de 40, la concentración de bicarbonato normal es de 24, el exceso de bases normales entre menos 4 y más 4, la concentración de sodio es entre 144 y 154, el potasio, el valor normal es 4 y el cloro es de 114. Como pueden ver, en todos los valores hay un 4. Entonces eso es algo como para que ustedes recuerden tenerlo en cuenta.
Bueno, vamos a tratar de repasar rápidamente cómo interpretamos una gasometría básica, ¿no? Lo básico, básico y elemental. No vamos a delirar con cosas raras, pero lo básico, ¿sí? A ver qué es lo que está pasando con el paciente. Lo primero que uno se tiene que preguntar es cuál es el pH. Entonces, tenemos que saber si el pH es ácido o es alcalino. Entonces, el pH ácido es cuando tenemos un pH menor a 7,35 y va a ser alcalino cuando tenemos un pH mayor a 7,45. Obviamente tienen que saber cuándo es ácido y cuándo es básico. Cuando ácido es cuando baja y básico es cuando sube. ¿Cuál es el trastorno primario? Si es metabólico o respiratorio, y si existe algún tipo de compensación. Esas son las preguntas que mentalmente más o menos nos tenemos que hacer para hacer una interpretación básica del medio interno de un paciente. Entonces, nosotros tenemos el pH arterial. Cuando disminuye, decimos que está acidótico, ¿sí? Entonces, esa acidosis se puede generar por un aumento en la presión de CO2, en ese caso vamos a tener una acidosis respiratoria, o por una disminución en el bicarbonato, en ese caso vamos a tener una acidosis metabólica. O el pH puede estar incrementado, en donde estaremos ante una alcalosis, en donde podemos tener una presión de CO2, una presión arterial de CO2 disminuida, en ese caso decimos que estamos ante una alcalosis respiratoria, o podemos tener un bicarbonato aumentado, en cuyo caso vamos a decir que estamos en una alcalosis metabólica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el CO2 lo manejaba la ventilación alveolar y el bicarbonato lo manejaba el riñón? ¿Sí? En la fórmula de Henderson-Hasselbalch, el bicarbonato era el componente respiratorio y el CO2 era el componente respiratorio y el bicarbonato era el componente metabólico, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos si estamos ante una compensación del trastorno ácido-base? Esto también es algo que no se lo van a acordar de memoria, lo tienen que tener en un cuadernito Biblia, la Biblia del anestesiólogo de trinchera, y saber cómo se compensa. Por ejemplo, una acidosis metabólica, ¿se acuerdan que el componente metabólico estaba dado por el bicarbonato? Para que haya acidosis tiene que estar disminuido. Entonces, por cada miliequivalente que disminuye el bicarbonato, para que esté compensado, tiene que disminuir 1 milímetro de mercurio la presión arterial de CO2. En el caso de la alcalosis metabólica, por cada aumento de 1 miliequivalente de bicarbonato, se tendría que esperar un aumento de 0,7 milímetros de mercurio de CO2. En el caso de la acidosis respiratoria, se acuerda que la acidosis respiratoria depende del CO2, que era lo que manejaba la ventilación alveolar. Entonces, cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la presión arterial de CO2, si este aumento es agudo, si hay una compensación de un aumento agudo, va a aumentar un miliequivalente litro de bicarbonato. Y si es crónica, va a aumentar 3 miliequivalentes. En la alcalosis respiratoria, cada 10 milímetros de mercurio que disminuye la presión arterial de CO2, la compensación que se espera de ser aguda va a ser que disminuya 2,5 miliequivalentes al bicarbonato, y en el caso de ser crónica, que disminuya 5 miliequivalentes. Pero bueno, esto después lo vamos a ver en un ejercicio. Esta tablita la tienen que tener en algún lugar guardado. No pretendan acordárselo de memoria, no gasten casillas de cerebro para acordarse cosas que la pueden mirar cuando se necesita. Entonces, vamos a mirar un poquito cómo se interpreta la gasometría arterial.
vamos a decir que estamos en una hipoxemia arterial cuando la presión arterial de oxígeno está entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Y cuando la presión arterial de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio, decimos que estamos en insuficiencia respiratoria. ¿Se acuerdan que la definición de insuficiencia respiratoria es gasométrica? Se dice que un paciente está en insuficiencia respiratoria cuando tiene una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, que puede o no estar acompañado por aumento de la presión arterial de CO2, siempre y cuando estemos hablando de un paciente en reposo y a nivel del mar. Esa es la definición de insuficiencia respiratoria, y para decir que un paciente está con insuficiencia respiratoria hay que tener gases en sangre. Si la presión arterial de oxígeno le dio menos de 60, ahí podemos decir que el paciente está en insuficiencia respiratoria. Si no, podemos decir que lo sospechamos. La definición de insuficiencia respiratoria es gasométrica, ¿sí? No es que yo me levanté hoy con con ganas de decirle algo esotérico, es lo que figura en la bibliografía, ¿sí? Cuando tenemos una presión arterial de CO2 menor a 35 milímetros de mercurio, esto ocurre cuando el paciente está hiperventilando, es decir, que está con una hiperventilación que hace que elimine más CO2. Entonces el CO2 va a bajar. Ahora, cuando nosotros le dimos demasiado fentanilo o remifentanilo y el paciente empieza a respirar más despacito y empieza a tener una hipoventilación, va a ir acompañado de un aumento de la presión arterial de CO2, viéndose valores mayores a 45 milímetros de mercurio. ¿Sí? Ahí tienen los valores normales, tanto de oxígeno como de CO2, que también ya se los dije anteriormente. Entonces, ¿cómo son las alteraciones del equilibrio ácido-base? En una acidosis respiratoria, el factor principal que vamos a ver para que haya acidosis tiene que disminuir el pH. Entonces vamos a tener una disminución del pH, y la acidosis respiratoria dependía del CO2. Entonces tenemos que esperar un aumento del CO2, porque se acuerdan que al principio de la clase les dije que el CO2 se consideraba ácido por su reacción con el agua, que forma ácido carbónico e inmediatamente se disocia liberando protones. Entonces por eso es que el CO2 se considera ácido. Entonces, en una acidosis respiratoria vamos a encontrar disminuido el pH y aumentado la CO2 porque es el componente respiratorio. En una acidosis metabólica, el componente metabólico era el bicarbonato. Entonces, como es acidosis, el pH va a estar disminuido, pero lo que va a ocurrir acá es una disminución del bicarbonato. En una alcalosis respiratoria, la alcalosis se acompaña por un aumento del pH, o sea, se caracteriza porque el pH está aumentado, y como es respiratoria y el componente respiratorio es el CO2, para que haya alcalosis tiene que estar disminuido el CO2, porque el CO2 habíamos dicho que era ácido. Entonces, si aumenta, genera acidosis; si disminuye, genera alcalosis. En el caso de una alcalosis metabólica, vamos a tener aumentado el pH, porque es una alcalosis, y va a estar aumentado el componente metabólico, que es el bicarbonato, ¿sí? Espero que no se hayan dormido, porque ahora los voy a hacer trabajar a ustedes. A ver qué les parece. En una acidosis respiratoria, el pH, ¿cómo esperarían encontrarlo? ¿Aumentado o disminuido? Bien, en el Perfecto. chat están comentando. Sí, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Perfecto, muy bien. Contestaron, todos los que contestaron bien. En una acidosis respiratoria, el pH va a estar disminuido, ¿sí? ¿Cuál sería el cambio primario que esperan
se imaginan que va a ocurrir con respecto al CO2. Estamos en una acidosis respiratoria. Entonces, si estamos en una acidosis respiratoria y el CO2 es el componente respiratorio, ¿cómo esperan encontrarlo? ¿Aumentado o disminuido? Perfecto, estoy feliz. Perfecto. Lo van a encontrar aumentado. ¿Y para qué esta situación de acidosis respiratoria se compense? ¿Cómo esperarían encontrar el bicarbonato? Bueno, me salió aumentado, o sea, porque el bicarbonato es una base, entonces para compensar la acidosis, el cambio secundario es que aumente este bicarbonato. Bueno, alcalosis respiratoria, el pH va a estar aumentado. El cambio primario del bicarbonato va a estar disminuido. ¿Y cómo esperan encontrar el bicarbonato disminuido? En una acidosis metabólica, el pH, ¿cómo esperarían encontrarlo? Disminuido. El cambio primario en la metabólica, ¿cómo? Uy, hice lío. Mientras me pueden decir, en una acidosis metabólica, ¿cómo esperarían encontrar el bicarbonato? Yo, mientras tanto, voy poniendo las flechitas que estaban de nuevo. Acá el pH, acá está. ¿Cómo lo esperarían encontrar? A ver, el bicarbonato. Disminuido. Perfecto, chicos. Bárbaro. Disminuido. Maravilloso. Todos contestaron bien. Bárbaro. ¿Y el CO2? ¿Cómo lo esperarían encontrar en una acidosis metabólica? ¿Aumentado o disminuido? Para compensar. O sea, ustedes quieren que el CO2 compense la acidosis metabólica. Perfecto. Todos contestaron bien. Disminuido. Perfecto. En una alcalosis metabólica, el pH, ¿cómo esperan encontrarlo? Impecable. Aumentado. Perfecto. Aumentado. Y el cambio primario metabólico, el bicarbonato en una alcalosis metabólica, ¿cómo va a estar? Perfecto, chicos, pero son unos fenómenos. Maravilloso. Aumentado. ¿Y cuál es el cambio primario que esperan encontrar para compensar esta alcalosis metabólica? El bicarbonato, ¿cómo tendría que estar? A ver, que me voy al chat. Perfecto, perfecto, aumentado. Y con eso lo compensa. Se sacaron todos 10. Excelente, chicos. Me alegro muchísimo porque esto sé que al principio es medio engorroso, pero cuando uno le toma la mano es hasta divertido. Entonces, como regla mnemotécnica, les digo, ustedes cuando tienen que mirar el medio interno de un paciente, lo primero que tienen que hacer es mirar la tira que les dio la máquina. Entonces lo primero que hacen es miro. Ese miro es lo que le está dando la regla mnemotécnica. Miro es metabólica igual. El RO es respiratoria opuesta. Ahora, igual y opuesto a qué? El pH con respecto a los cambios primario y secundario. Entonces, si yo tengo una acidosis metabólica, tengo el pH disminuido y es metabólica, el cambio primario y secundario va a ser igual. Baja el bicarbonato, baja el CO2. Si yo tengo una alcalosis metabólica, aumenta el pH y el cambio primario y secundario va a ser igual. Aumenta el bicarbonato, aumenta el CO2. Ahora, cuando yo tengo una acidosis respiratoria,
Acá respiratoria es opuesto que el pH con respecto al cambio primario y secundario. Entonces tengo acidosis respiratoria, pH disminuido. El cambio primario y secundario los voy a tener aumentados, porque para que haya acidosis respiratoria tiene que estar aumentado el CO2 y para compensar esta acidosis tiene que aumentar el bicarbonato. Lo opuesto ocurre en la alcalosis respiratoria, el pH que uno espera es que esté aumentado y el cambio primario y secundario es opuesto al pH. Tiene que disminuir la presión de CO2 y disminuir el bicarbonato para poder compensar esta alcalosis respiratoria. Entonces ahí tienen la regla mnemotécnica. Recuerden que los pulmones logran cambiar el pH en segundos, mientras que los riñones, como les dije en un principio, tardan horas para producir cambios en el pH, ¿sí? Bueno, ¿te gustó el Miro? Sí. ¿Viste? Acuérdense, lo primero que tienen que hacer, Miro la tira, listo, ya ahí lo tienen. Metabólico igual, respiratorio opuesto. Igual o opuesto que pH con respecto al cambio primario y secundario, ¿sí? Son reglas mnemotécnicas para ayudar al principio automatizar, pero después van a ver que les sale solo porque lo van a razonar. Bueno, acá también vamos a jugar juntos, ¿sí? Acá tienen las alteraciones metabólicas, como uno espera encontrar el pH, el exceso de bases, el bicarbonato y la presión de CO2 ante diferentes situaciones o diferentes escenarios. Entonces yo tengo una acidosis metabólica. El pH, una acidosis metabólica descompensada, ¿sí? Entonces el pH va a estar bajo, el exceso de bases va a ser bajo, porque está en acidosis, entonces no va a haber exceso de bases. El bicarbonato va a estar bajo, porque estamos en una acidosis, y como es descompensada, o sea, todavía no hubo ninguna compensación, la presión arterial de CO2 va a estar normal. En una acidosis metabólica parcialmente compensada, vamos a tener también el pH bajo, el exceso de bases también bajo, el bicarbonato bajo, y acá sí empieza parcialmente a compensar esta acidosis el bicarbonato, que el bicarbonato baja, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos una acidosis metabólica ya compensada, si está compensada significa que el pH volvió a lo normal, el exceso de base sigue bajo, el bicarbonato sigue bajo y la presión arterial de CO2 obviamente va a estar baja, pero más baja que antes porque llegó a normalizar el pH, ¿sí? Lo opuesto va a ocurrir en una alcalosis metabólica. Vamos a tener en una alcalosis metabólica descompensada, vamos a tener un pH alto, un exceso de bases alto, un bicarbonato alto y una PCO2 normal porque todavía no llegó a compensar nada. Estamos en la etapa descompensada. Cuando está parcialmente compensada la alcalosis, vamos a tener un pH alto, un exceso de bases alto, un bicarbonato alto, y acá ya la presión arterial de oxígeno empieza, de CO2, empieza a aumentar, no de oxígeno, de CO2, empieza a aumentar para tratar de compensar esta alcalosis, entonces vamos a encontrar un valor alto. Ya en la compensada vamos a tener un pH normal, el resto de las cosas igual, lo único que va a variar seguramente va a ser el valor de la PCO2, que va a ser más alto que cuando estaba parcialmente compensada. Bueno, ahora vamos a ver si lo podemos hacer juntos en este cuadro de alteraciones respiratorias. A ver, si yo tengo una acidosis respiratoria descompensada, ¿cómo espero encontrar el pH? Alto, bajo. Perfecto.
Perfecto. Disminuye. Vale. Entonces, va a estar bajo. El exceso de bases en una acidosis respiratoria, ¿cómo esperan encontrarlo? En una acidosis respiratoria, el exceso de bases. ¿Por qué bajo si está descompensada? Y el exceso de bases está en el componente metabólico. Ahí les hice trampa, ahí les hice trampa yo. No, el exceso de bases acá va a estar normal, ¿sí? Después sí van bien. Va a estar normal, ¿sí? Ahí está. ¿Entienden el razonamiento? Porque el exceso de bases depende de la parte metabólica. Y acá estamos hablando de la acidosis respiratoria. Y estamos hablando de una acidosis respiratoria descompensada. O sea que no le dimos tiempo al componente metabólico a compensar. Entonces, ahora, el bicarbonato, que también es metabólico, ¿cómo esperan encontrarlo en el descompensado? Es el metabólico. Estamos descompensados. Esa me gustó. Va a estar normal. Bien, bien. Ven que razonándolo de a poquito se puede. ¿Y cómo esperan en una acidosis respiratoria? El componente primario es la presión arterial de CO2. ¿Cómo esperan encontrar la CO2 en un paciente con acidosis respiratoria? Bien, bien, bien. Aumentado. Perfecto. Bueno, vamos a la segunda parte. Ahora tenemos tenemos la acidosis respiratoria que está parcialmente compensada. Entonces, el pH sigue siendo bajo, ¿sí? ¿Cómo esperan encontrar el exceso de bases? Parcialmente compensada. Bien. Bien, perfecto, claro. Si ya acá la parte metabólica empieza a compensar, entonces empiezan a subir las bases. Entonces van a encontrarlo alto. ¿Y el bicarbonato? Y el bicarbonato también. Exactamente, bien, bien ahí. Y la PCO2, bueno, va a estar alta porque estamos en acidosis respiratoria. Ahora, ¿cómo esperan encontrar el pH en la acidosis respiratoria ya compensada? Bien, perfecto. Bien, vieron que cuando uno le encuentra la mano hasta resulta divertido. Bueno, vamos a la última parte para terminar este cuadro respiratorio. Ahora tenemos la alcalosis respiratoria. Si tenemos una alcalosis respiratoria descompensada, bueno, ya sabemos, esto ya la tienen reclara, que el pH va a ser alto. ¿Cómo esperan encontrar el exceso de bases en una alcalosis respiratoria descompensada? Bien, bien, bárbaro, bravo, normal. ¿Y el bicarbonato? Perfecto, normal. ¿Y la CO2 en una alcalosis respiratoria descompensada, cómo va a estar? Pero impecable. Impecable, bajo, perfecto. Ya en la parcialmente compensada van a tener pH alto, ya el exceso de bases va a estar bajo, va a bajar también el bicarbonato porque están intentando compensar, ¿sí? Y en la alcalosis respiratoria compensada va a ser todo igual, solamente que el pH va a ser normal. Los felicito, me llenan de alegría que no estoy hablando al Pepe. Bueno, vamos a ver
un par de casos clínicos como para poder encontrarle la utilidad a todo este bodrio que les acabo de dar, ¿sí? Snoopy está contento de los casos clínicos. Entonces, vamos con el primero. Este es Caroso, es un bulldog francés de 1 año que se presenta a consulta por vómitos y decaimiento, ¿sí? Tiene una frecuencia cardíaca de 150, una frecuencia respiratoria de 46, temperatura 39,7 y una presión arterial sistólica de 96. La presión arterial sola, sistólica, pero no importa, es un dato más. Tiene pH 21, PCO2 25, bicarbonato 10, exceso de base 7. Como no quiero ser tan mala, les voy a poner al lado los valores normales. Entonces, el pH, ¿cómo está? Ay, perdí el chat. El pH de este paciente, ¿cómo está? Bajo, alto. Está bajo, perfecto. El CO2, ¿cómo está? Si yo no les mostrara el valor de CO2 y les digo que tiene frecuencia respiratoria de 46, ya hasta ahí también me lo tendrían que decir que está bajo, perfecto. El bicarbonato, ¿cómo está? Y el exceso de bases, ¿cómo lo ven? Está bajo. Bueno, entonces, ¿alguno se anima a tirarme? Está todo bajo. Está todo bajo, ¿sí? Entonces, vamos a... El pH es ácido. ¿Qué les parece que está pasando acá? Prioritariamente. ¿Se animan a decirme algo? Bueno, no importa, seguimos juntos. Yo estoy feliz con cómo me están contestando, así que los estoy llevando nada más un poco más al límite para hacerles... hasta la acidosis metabólica, vamos, la respiratoria la discutimos. ¿El componente metabólico cómo está? Bien. Acidosis, ¿sí? Está en una acidosis metabólica. Ahora, les pregunto, ¿está descompensada totalmente o está parcialmente compensada? Bien, 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 está parcialmente compensada. Ahora vamos a ver qué pasa. Porque el componente respiratorio está en alcalosis, que se acuerdan que era lo primero que iba a tratar de compensar algo es la parte respiratoria. Entonces, ante una acidosis metabólica, la ventilación se acelera para bajar el ácido respiratorio y de esta manera compensar de alguna forma la acidosis metabólica, ¿sí? Entonces, bien, estamos en una acidosis metabólica que tiene una compensación respiratoria parcial. Pues es parcial porque no llegó a normalizar el pH. Si el pH fuera normal, ahí sí podríamos decir que, a ver, no me queda claro cómo se diferencia metabólica de respiratoria. Porque vos acá tenés un pH muy bajo, ¿sí? Tenés un pH bajo y vos sabés que
la parte metabólica te la da el bicarbonato y el exceso de bases, ¿sí? Y la parte respiratoria te la da el CO2. Si vos tenés tan disminuido el bicarbonato y el exceso de bases que tarda más tiempo en restaurarse, vos ahí estás ante una acidosis metabólica, porque te acordás que yo te dije que la respiratoria en segundos trata de cambiar el pH y la metabólica tarda días en hacerlo. Entonces, si vos ya tenés instaurada una acidosis bajo los valores de bicarbonato y de exceso de bases a este nivel, vos acá ya estás diciendo, te das cuenta que es tenés un componente metabólico, ¿sí? La parte respiratoria siempre compensa mucho más rápido. Igualmente, ahora vamos a seguir aclarando un poco más este punto. A ver quién me lo preguntó. María Virginia. María Virginia, ahora vamos a ver si ahora te lo dejo un poquito más en claro. Nosotros teníamos acá un pH de 7,21, bueno, todos estos valores que ya vimos, ¿sí? Y se acuerdan que yo les di esta tabla odiosa, que les dije no se molesten en aprendérsela de memoria, pero sí ténganlo anotado para cuando la necesiten. Entonces, vos acá podés ver si lograste una compensación, aunque sea parcial, por parte de la parte respiratoria. Entonces vos tenés, por ejemplo, un bicarbonato, el bicarbonato normal es de 24, ¿sí? Y vos tenés un bicarbonato, este paciente caroso tenía un bicarbonato de 10. Entonces, si vos restás el valor normal que tendría que tener el bicarbonato, 24 menos 10, te da 14. 14 es lo que te disminuyó el bicarbonato con respecto al valor normal de bicarbonato que tendría que tener el paciente. O sea, el paciente tendría que tener 24 y tiene 10. O sea que tiene 14 puntos menos que lo que tendría que tener. Si tengo una compensación adecuada, la presión, la PCO2 tendría que disminuir 14 puntos, ¿sí? Entonces, porque nosotros vimos que por cada, en la acidosis metabólica, por cada un miliequivalente de bicarbonato, tiene que disminuir 1 milímetro de mercurio la presión arterial de CO2. Entonces, si a nosotros nos disminuyó, o sea, 14 sería el valor que tendríamos que esperar que nos dé esta compensación. Entonces, si yo hago la presión de CO2 normal, que es 40, menos 25, que es el valor que nos dio este caroso, 40 menos 25 da 15. 15 miliequivalentes litro es lo que disminuyó la presión arterial de CO2. Podemos decir que hay una compensación parcial adecuada, ¿sí? Que compensó parcialmente porque todavía no llegó a normalizar el pH. Entonces, de esta manera ves que la parte respiratoria está tratando de compensar a la parte metabólica, ¿sí? Este cuadrito odioso es lo que uno esperaría encontrar para ver si es la parte respiratoria la que está compensando. Para lo cual, lo vuelvo a decir, ustedes primero tienen que fijarse en cuántos puntos con respecto a lo normal bajó el bicarbonato, porque en este caso estamos en una acidosis metabólica. Entonces, el valor normal es 24, le resto 10, 14 son los puntos que bajaron de bicarbonato con respecto a lo normal. Entonces, vengo acá, tengo acidosis metabólica. Por cada un miliequivalente, tendría que disminuir 1 milímetro de mercurio la presión de CO2 para empezar a compensar, ¿sí? Entonces, si acá disminuyó 14, sería de esperar que, disminuyó 14, sería de esperar que disminuya 14 puntos también el CO2. Entonces, ¿cómo determinamos el CO2 que bajó?
el valor normal de CO2 es 40, el valor que tiene Caroso de CO2 es 25, hago 40 menos 25, me da 15. Entonces, el valor que nos estaría diciendo que está compensando sería 14, nos dio 15, significa que la parte respiratoria está compensando, pero todavía no llegó a compensar totalmente porque no normalizó el pH. ¿Sí? Bueno, terminado este ejercicio, vamos con el que sí. Acá tenemos a Toulouse, un gato siamés de 12 años que se presenta con un cuadro de vómitos, muy deprimido, hipotenso, deshidratado, con una frecuencia cardíaca de 160, una frecuencia respiratoria de 36, temperatura 37.7, miembros fríos y pulso débil. El hematocrito dio 52, el pH dio 7,12, la PCO2 dio 40,9, el bicarbonato dio 7, el exceso de bases menos 18, sodio 122, potasio 1,8, glucosa 6,45 y lactato 5,14. Como no soy mala, les pongo el machete de los valores normales, para que me digan a ver qué es lo que está disminuido o aumentado. ¿El pH cómo está? Vamos a empezar. Esperen que agarro el chat. El pH de Toulouse, ¿cómo está? Bajo, perfecto. Muy bien. Disminuido. Redisminuido. Esto es posta. Esto fue uno de los análisis que tuvo mi gato. Yo tuve mi gato Toulouse. Todas las mascotas que yo tuve me hicieron trabajar de veterinaria. Tuve mi gato Toulouse que amaba, diabético, insulino dependiente. Bueno, esta es una de las tiras que yo le hice. La PCO2, ¿cómo está? Alta, baja, normal. Acá tienen los valores, ¿sí? ¿Cómo está? Perfecto. Normal. Bicarbonato, 7. ¿Cómo está? ¿Alto, bajo o normal? Perfecto. Está bajísimo. Listo. ¿Y el exceso de bases cómo está? Menos 18. Bajo, requete bajo. Entonces, acá tenemos el componente metabólico redisminuido, ¿sí? El sodio, ¿cómo está? El sodio. Perfecto. El sodio está bajo. El potasio también bajo. La glucosa por las nubes. La glucosa está altísima, ¿sí? Y el lactato también está aumentado. Bueno, ¿se acuerdan que había una relación que cuando nosotros teníamos valores tan altos de glucosa, la glucosa absorbe agua, capta agua y diluye el sodio, ¿sí? Entonces, el valor que nosotros vemos acá de 122 no es real, ¿sí? Tenemos que saber cuál es el valor real de sodio que tenemos, para lo cual tenemos que hacer esta corrección y teníamos dos fórmulas. Una fórmula que era la que se usaba cuando teníamos valores entre 150 y 400 y otra que usábamos cuando teníamos valores mayores a 400. En este caso tenemos 646, vamos a utilizar el sodio corregido de esta segunda fórmula, ¿sí?
Entonces, si reemplazamos por números este machete de fórmula que les puse, ¿sí? Nos va a dar que tenemos un sodio de 134,12. Entonces, no es es bajo, pero no tan bajo como parecía. Por eso es que es tan importante hacer esta corrección del sodio, ¿sí? Porque ven que acá, si bien está bajo, no está, acá está re bajo, y acá está bajo, digamos, un poco bajo, ¿sí? Entonces, acá tenemos un pH disminuido, un bicarbonato disminuido y un CO2 normal. Entonces, ¿qué podemos decir que le está pasando a este paciente? Yo les diría ya con mucha seguridad y como lo afilado que vienen ustedes, ¿qué es lo que le está pasando a este paciente? Tiene, perfecto, una acidosis metabólica descompensada. Entonces, les voy a dar tips sobre todo cuando tengan un paciente diabético que operar, que a veces no le llegan en las mejores condiciones. Yo, a ver, entiendo que teóricamente los pacientes cuando llegan a la instancia quirúrgica tendrían que estar todos medianamente compensados para poder entrar con el menor riesgo posible al quirófano. Pero todos sabemos, y los que no lo saben ya lo van a saber, que a veces en las veterinarias o hasta inclusive los internistas es como que quieren sacarse el problema rápido de encima y mandar a operar al paciente contra viento y marea, ¿sí? Entonces, si bien todo esta merezunda es tarea del terapista hacerlo, también ustedes lo tienen que conocer, porque también ustedes tienen que saber a qué punto decir, no, este paciente en esta condición no lo opero, lo tienen que compensar. Y lo que muy factiblemente les pase es que le digan, ¿y cómo lo compenso? Entonces, ustedes alguna indicación le tienen que dar. Y si no, le pueden iniciar la primera etapa ustedes para ver si lo pueden compensar como para poderlo entrar a quirófano dependiendo de qué es lo que tengan que operar. Obviamente, si es una cirugía programada, esto claramente se posterga y se reprograma en otra fecha. Ahora si es una cirugía de urgencia y bueno, van a tener que bailar con la más fea y tratar de compensar esto lo mejor posible. Entonces, en el caso de un paciente con cetoacidosis diabética, esto lo digo porque me tocó cerca por mi pobre gatito Toulouse, lo primero que tienen que hacer es administrar fluidoterapia y restituirle el volumen que estos pacientes pierden por la polidipsia, poliuria que tienen, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es compensarlo con solución salina. No usen Ringer lactato, porque el Ringer lactato tiene algunos metabolitos que provocan aumento de la glucemia. Entonces, la solución a administrar aquí es el cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, no, esto se los digo porque es bastante común de ver que muchos lo primero que hacen es enchufarle la insulina. Entonces, no le pueden poner la insulina porque a veces, les digo que a veces normalizando la hidratación del paciente, se casi normaliza la glucemia del mismo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es administrar fluido y normalizar el volumen sanguíneo del paciente. Por lo menos 2 horas. Una vez que hicieron eso, ahí van a controlar el potasio. Generalmente los pacientes diabéticos pierden mucho potasio, entonces en caso de ser necesario van a reponer el potasio, pero en otra vía.
Acá sí le van a poder empezar la suplementación con insulina corriente y tengan en cuenta que pacientes que tengan una infección, como por ejemplo algo común, una piómetra o neoplasia, pueden hacer difícil la estabilización porque los pacientes con infecciones se vuelven resistentes a la insulina. Entonces no le pueden nunca llegar a normalizar la glucemia. Por eso en estos pacientes con piómetra severa, acomódenlo lo mejor que puedan, porque llegar al valor normal no van a poder por la resistencia a la insulina que tiene un paciente con una infección. Dicho esto, vamos a hacer momento de quiz, y ya les prometo que ya terminamos, para que no me odien, ¿sí? Son unas preguntas que, les vuelvo a repetir, no tienen absolutamente ninguna finalidad de evaluarlo, sino de repasar los conceptos que vieron durante esta clase y la clase grabada, ¿sí? Así que no tengan miedo en contestar lo que les parezca, porque yo no les pongo nota, ni hay un comité evaluador del otro lado viendo que responden, ¿sí? Por eso es que le pido a Manuel que amablemente hace las preguntas en forma de tipo como si fuera una encuesta. Entonces a mí no me aparece ni siquiera quién las responde, me aparece el porcentaje de de cuánto responden la A, qué porcentaje responde la B, qué porcentaje responde la C, pero no tengo ni idea quién responde qué. Así que respondan lo que quieran tranquilos, que nadie los juzga. Vamos a este caso. Un cocker de 9 años tratado con enalapril y furosemida por insuficiencia cardíaca, en el que se observa un potasio de 2.9 miliequivalentes litro, ¿qué cambios electrocardiográficos esperaría? Ondas P picuda, depresión del segmento ST, complejos QRS estrechos u onda P ausentes. ¿Qué les parece que le va a pasar a este pobre cocker? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La A, la B, la C? No se puede acá. Ay, me voy feliz. ¿Estoy feliz? Feliz. Muy bien. La respuesta correcta es la B. Ocurre depresión del segmento ST. Acá se lo repasamos juntos, ¿sí? ¿Se acuerdan que las manifestaciones clínicas en una... Uy, se me... Oh, qué lío que hice. En una hipocalemia es que se produce un descenso del segmento ST, hay un aplanamiento, ven cómo se ve acá en esta onda azul, un aplanamiento de la onda T, puede haber la aparición, o en realidad lo que hace es aumenta la amplitud de esta onda U, que normalmente no se ve. Esto es lo que ocurre normalmente. Ahora, yo lo que quiero que sepan, no esperen en los cambios del potasio, sobre todo en los aumentos de potasio, porque los animales y las personas toleran mejor la hipocalemia que la hipercalemia. No esperen a ver las alteraciones electrocardiográficas para tratar a un paciente, ¿sí? Porque en el 50% de los casos no se manifiestan las alteraciones electrocardiográficas. Y en el caso de la hipercalemia, cuando se manifiesta la alteración electrocardiográfica, si ustedes estaban esperando a que aparezcan, a veces puede ser tarde tratarlo a ese punto. Entonces, no esperen ver, o sea, no crean que, bueno, no le aparecen alteraciones en el electrocardiograma, no está tan mal, no, porque las alteraciones aparecen en el 50% de los casos. Entonces es estirar una monedita en el aire.
en la mitad te van a aparecer y en la mitad no. Entonces en la mitad que les apareció son afortunados que los trataron, y en la mitad que no les apareció son desafortunados y se mueren. Entonces, eso es un concepto que por eso les puse esta pregunta, para que lo recuerden y que lo tengan en cuenta en la práctica, ¿sí? Pero también es importante saber que si ven este tipo de alteración, también, o sea, cuando lo ven, digan, oh, ¿esto cuándo se producía? Y esto se produce el descenso en la hipocalemia y las T picudas en la hipercalemia, ¿sí? Bueno, vamos a la segunda pregunta. Esperen, porque a mí se me complica tener todo. Ahora apareció. Sí, ahí la mandé la pregunta. Ah, bueno, vamos a ver si lo pueden contestar. En un paciente con hiperfosfatemia, ¿cuál otro electrolito podría estar disminuido? ¿El calcio, el potasio, el sodio o el magnesio? Anímense. Bien, en unos segundos compartimos los resultados. Ah, bueno. Ah, ya están contestando. Yo como no veo nada. Sí, están contestando. Tenemos 9 respuestas por el momento. Bueno, si te parece, compartimos los resultados. No, estoy feliz. Fantástico. La mayoría contestó bien. La respuesta correcta es la A. Porque la hiperfosfatemia aguda lo que va a producir es una disminución del calcio iónico, porque aumenta la fracción unida al fósforo, y aparte, ¿se acuerdan que se producía la precipitación de fosfato de calcio en los tejidos? Por eso el electrolito que vamos a ver alterado es el calcio. Vamos con la siguiente. Los felicito, la verdad, fantástico. Un cuidado importante a indicar en un paciente con una infusión de magnesio es colocar una sonda Foley, iniciar monitoreo cardíaco continuo, administrar gluconato de calcio cada 4 horas, hacer chequeos neurológicos cada 12 horas. Qué imaginación que tuve para poner las opciones. Claramente una es la correcta, las otras son, no sé cómo se me ocurrió poner esas cosas. Tenemos 10 respuestas, si querés ya compartimos. Dale. Uy, qué repartido esto. Qué repartido. Bueno, no, chicos, a ver, colocar una sonda Foley, ¿para qué le van a poner una sonda Foley al paciente con una infusión de magnesio? O sea, no tiene sentido. La respuesta correcta es la B. Hay que iniciar un monitoreo cardíaco continuo. Esto les voy a decir también, son tips de la práctica, ¿sí? Que a mí o sea, me tuve que golpear la cabeza para aprenderlo, pero una vez que lo aprendí, no me lo olvido. Cuando ustedes están, si ustedes tienen un paciente con una arritmia cardíaca, le están dando los goteos, no sé, de lidocaína o lo que le estén dando para tratarle la arritmia, y el perro no mejora, mídanle el magnesio.
porque si tiene bajo el magnesio, por más que le den los goteos impecables de las tablas divinas que tenemos los anestesiólogos para suplementar, nunca van a poder acomodarle la arritmia. Entonces, es importante en un paciente que está con una infusión de magnesio, tenerlo con un monitoreo cardíaco continuo, ¿sí? Administrar gluconato de calcio no tiene sentido y los chequeos neurológicos tampoco. Porque no sé por qué puse esas opciones, ¿sí? Bueno, acá, en un paciente con una calcemia total de 7.4, le puse ahí los valores normales para que no tengan que recordarlo, ¿sí? ¿Cuál de los siguientes medicamentos no indicaría? Gluconato o cloruro de calcio endovenoso, diuréticos de asa, suplementos de magnesio o vitamina D. Muy de a poco van contestando. Y Tenemos 7 respuestas. está bien, dale, largalo. Total es nada más para repasar el concepto, a ver qué. Bien, la mayoría contestó bien, los felicito. La respuesta correcta es la B. El medicamento que no hay que indicar son los diuréticos de asa, porque los diuréticos de asa, ¿se acuerdan que aumentaban la excreción renal de calcio? ¿Sí? Los suplementos de magnesio, bueno, a ver, si tampoco, porque acá te dice cuál no indicaría. La disminución grosera del magnesio puede provocar hipocalcemia porque inhibe la liberación de paratormona. Pero acá lo que pregunta es cuál es el que no indicaría, ¿sí? No indicaría los diuréticos de asa, ¿sí? Bueno, vamos, les juro, esta es la última pregunta. Pero no quiere ir a la última. Bueno, canino mestizo de aproximadamente 3 años de edad en estado de desnutrición es encontrado por proteccionista y traído a la guardia en el electrocardiograma se observan arritmias y en los análisis se observa hipomagnesemia. ¿Qué otro electrolito esperamos encontrar alterado? ¿Potasio, sodio, fósforo o cloro? Son difíciles, chicos. Yo esto es para repasar lo que vieron y para interactuar un poco con ustedes. Es un tema odioso. Bien, te comparto los resultados. Dale. Bien, bien. La mayoría me contestó bien. La respuesta correcta es la A, porque la hipomagnesemia, recuerden que aumenta las pérdidas de potasio, ¿sí? Aumenta las pérdidas renales de potasio. Entonces, ese es el electrolito que van a encontrar alterado. La verdad, chicos, los felicito. Y aunque les parezca mentira, terminamos.
Creo que vale la pena poner esta filmación. Este es el Hotel Velayo en Las Vegas, que tiene estas aguas danzantes hermosas, y la verdad que es un lugar también, otro lugar muy especial. Así que bueno, terminamos esta clase. Les agradezco muchísimo toda su participación. Pero también acá, ay, no entendí. Pensé que solo era de la película. El hotel. Ah, claro, es el hotel. Existe, obvio que existe, sí, el Hotel Velayo existe y tiene todos los días, todas las noches esas horas te podés quedar, es hermoso. Sí, no, existe. Esta filmación la hice yo ahí, es hermoso. Así que me parece que es una imagen, una filmación que vale la pena poner al final, sobre todo de estas clases tan heavy, digamos, por decirlas de alguna manera. Bueno, les quiero agradecer muchísimo su participación. Este tema no es fácil, esta clase la van a tener que escuchar varias veces y leer del tema para internalizar el concepto. Es importante que para poder hacer esto cuenten en la clínica con los aparatos para poder medir el sodio, el potasio y todo, porque si no todo esto es al Pepe, pero al menos sí es importante que en los prequirúrgicos se pida y se tenga en cuenta el medio interno del paciente, fundamentalmente en los pacientes críticos. Y a veces en los pacientes no críticos ustedes se pueden llevar lindas sorpresas. Así que son recomendaciones de alguien que no tengo las canas solo para pintármelas. Así que les agradezco muchísimo su participación. Estas son, siempre yo al final de mis clases pongo a la gente a la que les quito tiempo de atención, en este caso mis nietas, que pobres no les puedo dar demasiada bolilla cuando estoy preparando estas clases. También aprovecho para desearle felices fiestas. Esta es mi nieta más chiquita, vestida de Mamá Noel. Les deseo unas felices fiestas. Ojalá que este año que comienza sea mejor que estos dos últimos que fueron, la verdad, muy duros. Ojalá que este tema de la pandemia pueda resolverse rápido y de la mejor manera posible para poder reencontrarnos personalmente y reiniciar los encuentros profesionales de los congresos que siempre son tan agradables y amenos. Les deseo de corazón unas felices fiestas, y como no sé el horario, pero acá ya estamos pasando al día siguiente, ya acá es tarde, creo que hay gente de todos lados escuchándome. Para los que están trasnochando como yo, les deseo buenas noches y que descansen. Y quedo obviamente a disposición de ustedes en el chat, que siempre nos mantenemos en contacto y cuando puedo colaboro. Y en todas las placas les puse mi mail por si me quieren escribir, por cualquier consulta, bibliografía y cosas que las puedan ayudar. De mil amores lo voy a hacer. Sí, me alegro, sí, estudien mucho, es un tema que al principio cuesta, pero cuando le encuentran la mano van a ver que hasta es divertido. Se los traté de hacer de la manera más amena posible, variando distintas cosas. Espero que lo hayan entendido, y si no, quedo a disposición de ustedes. Felices fiestas, buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación. Les recuerdo a todos los asistentes que a partir de mañana pueden encontrar el link con la grabación de la clase de hoy en el campus virtual, y que ante cualquier consulta pueden escribir por medio del foro general del curso. Muchas gracias, buenas noches y felices fiestas. Gracias, Manuela, vos también, y felices fiestas. Buenas noches. Chao, buenas noches.